Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Jochi Sánchez viene como invitado hoy. Vamos a hablar del Día Nacional del Merengue, que fue el pasado día 26 de este mes. Y Jochi es una lumbrera y él trajo su portable, o sea que trajo vino artillado. Información como debe de ser. Y qué bueno vino que nosotros aprovechemos celebrar el Día del Merengue con un experto en merengue Vaya, Jochi, hay tanta información alrededor de ese ritmo tan rico en la República Dominicana, pero hablábamos fuera del aire de unas variantes del merengue y sigue siendo merengue. Entonces, cuéntanos cómo va eso y principalmente si ciertamente hay escenario para destacar todavía el merengue en una celebración en el 2024. Buenos días a ustedes dos, amigos, y a la tribuna que ustedes representan, que motivan. El merengue cumple más de 150 años, no se sabe cuándo. Sí se sabe que el merengue se pegó por primera vez a mediados de los 1800 del siglo XIX y nace aquí en Santiago de los Caballeros, igual que la bachata, igual que el son. Y a pesar de esas primicias, Santiago no cuenta con un museo de la música. El merengue perdurará. Yo siempre he dicho que cuando todo termine, aquí perdurarán dos cosas: la iglesia y el merengue. Por más que hagan, porque es que es un ritmo tan sui generis dominicano, que hasta hace poco solamente lo podían tocar dominicanos. Desde que surgieron unas variantes, se la pusieron en plato para servirse a los boricuas, a los colombianos, que tienen mejores escuelas de música que nosotros. Pero no entienden lo que es el merengue. El merengue es un compendio, un conjunto de errores de más de 150 años. ¿De errores? ¿Cómo así? Sí, que ya corren por nuestras venas. Y cuando le expliqué eso a Chocho Valdés, el maestro cubano, el maestro, él dijo, pero ahora es que entiendo. Te voy a decir 2 o 3 errores muy cotidianos. Decir merengue a pan bichao, eso es un disparate. Porque tú lo que estás diciendo es que el pan biche es una modalidad del merengue. Y al revés. ¿Cómo al revés? Fácil, no hay que ser un genio. El merengue más viejo, ¿cuál es? Juan Gomero. ¿Y qué es Juan Gomero? Un pambiche. Lo que pasa es que la terminología de pambiche se le da en 1928, casi 80 años después de estar pegado aquí, porque la sociedad dominicana, santiaguera, y los intelectuales aborrecieron el merengue, igual que el son. El son, dice Alejo Carpentier, que emigró con 2 esclavas libertas a Santiago de Cuba, y ya nadie discute que el son es cubano, porque floreció y lo adoptaron y lo aceptaron. Entonces, el merengue se cobijó en la frontera por casi 80 años. Desapareció el merengue. Y vuelve de la frontera de manos de una acordeonista, Monguita Peralta, que pegó un merengue que hablaba de 2 telas de vestir: el Palm Beach y el drill. Y de Palm Beach viene pambiche. Y es cuando le dan el nombre de pambiche a ese merenguito nuevo que había desaparecido de la memoria. Imagínense 75 años que se vaya algo urbano, que no era urbano nada, pues no había ni calles, ni acueducto, ni cloaca, o sea, no había luz, no había nada. Esto era un campo. Entonces, en el 28 es cuando vuelve. Y el merengue toma fuerza cuando el dictador Trujillo adopta este ritmo como parte de su línea de comunicación política. No fue una vaina de que le echó ese señor a los dominicanos, fue muy inteligente. Tomó eso como su vehículo e impuso el merengue. Donde quiera que él llegaba, había que tocar merengue.
O sea que no es correcto decir el merengue pambiche, el merengue derecho, el pambiche es el original. Ok. Entonces es un error único en el planeta de este país, de nuestra dominicanidad. El son, por ejemplo, del son salen muchísimas modalidades hasta llegar a la salsa. Guaracha, conga, charanga. Entonces, cada vez que se le agregaba algo a ese ritmo madre, tienen que cambiarle el nombre para que se defina que ese es el original. Pero aquí todo es merengue. El pambiche, el merengue derecho, el merengue primera parte, el merengue redondo de Samaná, el pri-pri, ahora el pacuplá, el maco, ya van 8, creo que hay más. Entonces, cuando celebramos el Día del Merengue, yo quiero que me digan qué es lo que estamos celebrando. ¿Cuál de todos? Para mí es el pambiche. Cuando yo hablo de merengue, mi mente solamente piensa en pambiche. ¿Hay algún tipo de instrumento que define el ritmo? Digamos que... No. ¿La tambora? No. Es un ensamble. Al principio, dice Pancho García, y cito, Pancho es el músico de más peso del siglo XIX y del siglo XX, un monstruo. Y él decía que el merengue surge cuando músicos callejeros interpretan esas canciones españolas, la contradanza, a su manera. Y le ponen güira, tambora y atabal. Las tumbadoras llegan en la década del 50, 100 años después, que la introduce un cubano, Julio Gutiérrez, el de Cómo Fue, que fue director de Radio Televisión Dominicana. ¿Cómo fue? Sí, la música. No sé, sí, ¿qué pasó? Esa. Sí, él fue quien introdujo las tumbadoras, las congas. Pero el merengue era cuerdas, no había acordeón todavía, guitarra, tambora, güira y atabal. ¿Y cuándo se incorpora el acordeón? En la década... Constituyen sí, uno de los principales del ritmo. Un poquito después de mediados, hay un registro de la primera vez que llegó un acordeón de Hamburgo, un empresario comerciante puertoplateño encargó por primera vez. Eran unos acordeones que creo que iban para Sudamérica. Y a cada país donde ese acordeón alemán llegó, dinamizó. El de aquí ya es dominicano porque lo modifican. El de Colombia es colombiano, el de México. Y es el mismo acordeón diatónico con algunas modificaciones. ¿Y dónde se hacen los acordeones? Alemania. En Alemania. Todavía, al día de hoy. Italia también, sí, claro. Bueno, ya son chinos todos, pero son alemanes. No, pero hay lugares italianos. que siguen haciendo. Sí, en China. Sí, los Horner. Es que casi todo ya se fabrica en China. En Oriente, realmente. Los pianos también. Sí. Stanway tiene una fábrica hace años que se llama Kawai. ¿Y los violines Stradivarius también? Es que Stradivarius, no, ya eso... Bueno. Un tío mío fue, que tú conociste, tío Morito Sánchez, dueño de la Voz Española. Claro. A los 8 años fue becado a París como un niño prodigio del violín y regresó al país con un Stradivarius de segunda categoría. Yo anduve 25 años atrás de ese violín y no apareció, se esfumó. No me digas. Sí. Alguien lo usó como leña. Sí, a lo mejor, exactamente. Exactamente. Entonces, en sentido general, Jochi, y tú que tienes una vasta experiencia en este mundo musical, pudiéramos decir que los remanentes, que esto que escuchamos hoy, permite que estemos celebrando con tanto orgullo el ritmo del merengue. Gracias a los conjuntos típicos que aún tocan los ritmos del ritmo del siglo XIX, las orquestas no. En la capital ya nadie sabe lo que es un pambiche. Y le dicen África. ¿África? Sí, ¿qué es eso? Eso es pambiche. África. No, ¿qué es eso? África. África, ¿y qué es eso? O sea que los conjuntos típicos han salvado la esencia real del merengue. Sí.
Incluso yo le doné un manual de escritura de Willy Tambora que escribió Luis Alberti en 1960. Y en el primer congreso de la música del Centro León se concluyó de que no había nada escrito sobre eso. Y yo se lo regalé. Todo se escribe. ¿Fue el trío Reynoso el mejor de los típicos de toda la historia? Hasta la fecha. Mi papá me decía, cuando me veía... Mi papá fue, pianista de Luis Alberti, de Villa Frometa, primer violín de la Sinfónica. Mi abuelo fue el maestro de música. No el maestro. Siglo XIX, siglo XX. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? El merengue, por más que quieran, no va a cambiar. No va a cambiar, porque han hecho intentos. No importa que lo aceleren, eso es normal. La música es dinámica. Pero los merengues del trío Reynoso fueron lentos siempre. No quiere decir... Sí, porque era la época. Uh-huh. Yo grabé para don José León una producción que se llamó Ripeando el Perico con Uchi Lora. Y su interés era que se tocara a la velocidad y con los instrumentos que se tocaban en 1960. Y eran muy lentos. Eran lentos. Era bueno de bailar. Pero mira, pero sonaba la velocidad de la música se mide en BPM, beats por minutos. Y casi todos los géneros rítmicos del Caribe, reggaetón, casi todos, viejos y nuevos, andan entre 98 y 105 BPM. Ya el merengue está cerca de los 200. ¿Cómo así, Jochi? Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito, hoy con Jochi Sánchez. Muy bien, seguimos esta conversación con Jochi Sánchez, que es un maestro de la música. Es un arreglista, es productor, ha llevado y ha paseado muchos artistas y tiene un espectáculo semanal o quincenal, La Cuava. No, eso es una vez al año, es una promoción para yo salir del estudio, para que la gente sepa que yo no me he muerto. Porque tú estás vivo todavía. Porque como me mataron 60 veces. Bueno, que fue paciente de cáncer, superado. No, yo no tuve cáncer. ¿Qué fue lo que tuviste? Un tumor. Pero no era cáncer. ¿No llegó a cáncer? No, gracias a Dios. Qué maravilla. Pero para los fines es lo mismo. Bueno, porque me mata. Sí, porque... Me hubiese matado. Te hubiese matado. Bueno. Entonces, estamos hablando del merengue a propósito de que antes de ayer fue Día Nacional del Merengue. Tú tan conocedor, tan estudioso de la música en todos los aspectos, en tu opinión, ¿cuáles han sido los mejores merengueros que ha tenido el país? Dos, sin lugar a duda. Mateo y Joseito. Ventura. Joseito Mateo. Y Johnny Ventura. Qué flow. O sea, cada ritmo, cada género rítmico tiene sus códigos. Esos tipos nacieron con eso. ¿Tú no trabajaste con Joseito Mateo? No, pero... Con Johnny Ventura sí. Sí, cuando hicimos el espectáculo La Gallera, que es la puesta en valor de la música típica, del merengue, solamente calificaban varones, 2 personas, ellos 2. Pero Mateo estaba ya, bastante metido en edad. Uh-huh. Y tuve la gran suerte de que Johnny asumió ese concierto como si fuera de él. Porque yo lo hice para él realmente. Uh-huh. Y con él fuimos a celebrar incluso los 500 años de la Ciudadela de Santiago de Cuba. Johnny nunca había ido a Cuba, a pesar de que casi el 100% de la música de carnaval de Cuba es de Johnny desde los 60. Johnny nunca había ido a Cuba. Se lo querían comer allá. Lo que pasa es que él tenía el temor de que si iba a Cuba, la política perdía a sus admiradores en Miami, que son, o eran, o son miles y miles. Sí, así es. Los artistas pensábamos así. Claro. Y era un hecho eso, porque no calentaba. Sí. ¿Y qué los hace
ser esas figuras que a tu entender cumplen con los requisitos de los mejores exponentes del merengue? Varias cosas. Primero, el talento que Dios le dio, que son cosas que no se aprenden en escuela. Después, Johnny se cultivó, Johnny estudió música. Johnny sabía leer música. Segundo, el trabajo, la persistencia. Yo creo que es lo más importante. Insistir. Porque pegar un tema no es nada. Mucha gente han pegado un tema. Ahora, perdurar y grabar cientos de discos como esos personajes, eso es una labor titánica. Eso no es fácil. Tú sabes lo que mantener cualquier proyecto, cualquiera. Hay que tener un talento para eso y dedicarse en cuerpo y alma. ¿Tú recuerdas algún tema en particular que evidencie todo eso que tú estás diciendo de esos dos afamados artistas? Oh, claro. Un merengue de Joséito Mateo, por ejemplo, ¿cuál? Todo lo que él cantó, porque acuérdate que él cantaba mucho con el trío Reynoso. Ah, yo no sabía eso. Sí, y mi papá, mira, en la época de Trujillo hay varias grabaciones de fiestas en el Yate Angelita, que se hacían un mano a mano, Joséito con el trío Reynoso y Francis Santana con una orquesta, con la Melódica o con cualquier orquesta de esa grande. Y tiraban mano a mano muchos de esos temas que no podemos mencionar aquí y que a esos cantantes le daba incluso hasta vergüenza decirlo, pero Ramfi se lo imponía. O lo tiraban 15 millas fuera de... ¿Y por qué no se pueden decir? Porque, bueno, Toquilla le queda chiquita. ¿Oh, sí? Sí, en esa época. ¿Y estamos hablando de qué época más o menos? ¿Qué años? ¿60? De los 50. No, 50 cuando estaban... cuando los Trujillos estaban aquí, sí. Los que podían hacer eso. Exacto. Entonces, estos dos monstruos de la... ¿Y de Johnny? ¿Qué merengue puede ser así, icónico? Bueno, imagínate, Johnny hizo... Esa impronta de Johnny es increíble. Desde 1960 para acá, Johnny empezó a tirar cosas. Mira uno, por ejemplo, La Agarradera fue el primer merengue que se pegó después de la dictadura. La Agarradera. Y Johnny, Johnny se nutrió de los típicos. O sea, muchos de los merengues que nosotros conocemos en orquestas son del mundo típico realmente. Sí. Pero no había difusión de eso. El mundo típico estaba marginado. En ningún hogar de nosotros en los 70 podía tocar un conjunto típico, porque lo consideraban fuera de liga. Bueno, pues en su momento fue así mismo en Europa con la música clásica. Sí, exactamente, todo es así, Todo con la música histórico. culta, sí. Siempre es así. Hasta que el ciego de Nagua, Bartolo, trilló, abrió una trocha y empezó. Y todo lo que hacen los típicos se lo deben o a Tatico o al ciego. A propósito de lo que estaba tratando de recordar el nombre de Tatico Enríquez. ¿Tatico llegó a tocar con el trío Reynoso? ¿A cantar o a tocar algo? Yo no creo, no. No sé realmente. Pero a mí me tocó transferir toda la música de Tatico, de reel, de análogo, a DAT, que fue el primer formato digital, que era de cinta. Era un formato híbrido. Lo hice junto con Uchi Lora y Anselmo Álvarez. Me asistió. Y después de yo acabar tantas veces, tú sabes que la juventud, 20 años, y yo escuché la obra de Tatico, yo llamé a su viuda y le pedí perdón. Todavía los músicos tocan como tocaba Tatico. Sí. Y no fue Tatico el que inventó eso, fue Matón. Matón fue el maestro de Tatico. Cuando Tatico tenía 20 años, Matón tenía 80. El mecenas de Matón fue José Raposo, que tú conociste, Sí. el papá de Fey. Radio Progreso, y todas las grabaciones de Matón la borraron. Porque tú sabes que nuestra estrechez mental Claro. era una vieja costumbre y mala
que los reels se regrababan para no comprar, para no gastar. Tú lo sabes. Porque vivimos esa época. Claro. Pero todas esas cintas que llevaban de la Voz de América, las regrababan aquí para no gastar. Pero de los acordeonistas que hemos tenido, básicamente, claro, en la música típica, porque el acordeón se ha usado siempre en música típica. Aunque de vez en cuando se hace algo, por ejemplo, el de Juan Luis Guerra con Francisco Ulloa. Eso es merengue, típico. Pero ahí aparece, eso ¿verdad? Es un acordeón. Pero ¿cuál de esos acordeonistas leía música? Ahora mismo, Rafaelito Román. Ese es el maestro. El maestro. No está bien. Digo, también tenemos de salud. ¿Cómo se llama? Y ahora tenemos el prodigio. El prodigio. Mira, yo esperé más de 20 años para que mis arreglos de los 80 fueran entendidos. Y a quien esperé fue a Prodigio. Quien me cayó fue a Prodigio, fue una bendición. En el 2005. Incluso llegué hasta manejar su empresa administrativamente. Y vi en él el talento, mucho talento, demasiado, pero no solamente el talento, sino la capacidad de abrir su mente para recibir información formal de la música. Y hice que se inscribiera online en Berkeley y después visitó. Él estudió música cuando estaba en high school en los Estados Unidos, que es obligatorio, que aquí deberíamos hacerlo, todavía como antes. Y estudió saxofón. Y aquí todos los arreglos que yo he hecho y que le he podido hacer a personas de fuera, ha sido con él porque lee su musiquita. Me la pone fácil. Déjelo un segundito, ahí vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito conversando con el maestro de la música, el santiaguero Jochi Sánchez. El maestro Jochi Sánchez está con nosotros conversando sobre el merengue y los distintos ritmos que nacen del merengue finalmente. O del pambiche, que tú dijiste que es el pambiche, exactamente. Del pambiche sale el merengue. Sí. El son es dominicano. No es santiaguero. Cubano. Santiaguero. El merengue es santiaguero. Nace aquí, según Alejo Carpentier, porque no es un Juan de los Palotes que lo está diciendo, es un intelectual cubano. Exacto. Dice, cito, que en 1567 no había registro alguno de músicos en La Habana. Más sin embargo, en Santiago de Cuba, una orquesta conformada por 2 esclavas libertas procedentes de Santiago la Española, Teodora y Micaela Ginés, y un español, que tocaban misas, actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que el son más antiguo, el son de la más Teodora, se le atribuye a una de esas 2 mujeres. Ya nadie discute que el son es cubano, y es cubano, porque floreció, desarrolló, tuvo sus hijos. Pero mi análisis es que el son nace de una santiaguera, pasó por muchísimos ritmos hasta concluir en Nueva York con la salsa. ¿Quién integró la salsa? Otro santiaguero, Johnny Pacheco. Los 2 procedentes del mismo sitio, de Los Pepines. Nadie ha hablado de eso aquí. Y es una realidad. Busquen en Google para que vean el son de la matadora, Carpentier. O sea, yo oí eso por primera vez en La Habana, en una peña, antes de un concierto. Habíamos como 100 artistas. Y yo creía que era un disparate. Yo nunca había oído hablar de eso, porque, bueno, aquí no se habla de eso, solamente Fernando Casado escribió sobre eso. Y solamente habían 3 oposiciones. Dominicanos los 3. Yo diría lambones, porque eso es dominicano. Que no lo valoráramos es otra cosa, ya es cubano. Aceptamos eso. Oye, ¿tu único instrumento es el piano? A mí me llevaron a los 3 años a Bellas Artes, una tía mía que era profesor de Bellas Artes. Un niño de 3 años, imagínate. Y me dijo, nunca me voy a olvidar, vaya allá arriba y busca un violín.
Yo nunca pedí violín. Duré como 8 años en eso, hasta que deserté. Toqué guitarra y extrapolé al piano. Y de ahí nunca he vuelto a tocar nada más que no sea piano. Y tú permaneces en estudio de grabación, de producción. Tú vives en un estudio de grabación prácticamente. Nada más te falta llevar la cama. Yo llego, exacto. No, llego a mi estudio no te la dejan. Un poco antes de las 9 de la mañana. Generalmente me levanto a las 6. Y tú lo sabes porque te escucho. Sí. Y bueno, duré hasta las 3 de la madrugada como por 40 años. Por eso es la Cuava. La Cuava no es un grupo, la Cuava es una actividad, un junte de amigos que me ideé para que los artistas vengan a compartir conmigo. Ninguno me cobran. Por eso es que es tan barato, diríamos. Siempre fue de gratis en clubes. La Cuava empezó en el 97 en la ferretería Che. Y en el lobby de ajá, y la última versión la hicimos ahora en el bar del Gran Teatro del Cibao. Esta vez fue Maridel Hernández, Pavel Núñez, José Virgilio Peña Suazo. Le dediqué dos noches al son santiaguero. En vez de hacer 3, tuvimos que hacer 6. Y quieren más. Bueno, Peña Suazo me llamó de Córdoba, Argentina. No me muero sin una cuava navideña. Ya él quiere que yo haga una en Navidad. Lo voy a intentar. Carlos Manuel Estrella siempre insiste en que Santiago en Coche es una pieza originaria de un cubano. Son 14. Se llama Abayamo en Coche. Y fue una licencia que le hicieron a Maridalia. Yo bailé con ese. Que yo me voy para Abayamo, montado en coche. Son 14. Un grupo, el cantante se llama El Tiburón. No sé si está vivo El Tiburón, amigo también. Bailé par de fiestas, es la mejor orquesta cubana. Son 14. Tremenda orquesta. ¿Y tú sabes bailar? De los pocos músicos que saben bailar. Bien. El que baila son, baila todo. No el que baila merengue, no puede bailar son. El merengue es como que más fácil. Se marcha. Acuérdate que cuando la primera ocupación norteamericana, un gringo no puede bailar son. Entonces el son y el merengue son hermanos siameses que dinamizaron igual. Y el merengue se empezó a emblanquecerse con esa ocupación. Mira por qué. Y lo dijo Ñico Lora en un testimonio. Si las mujeres no van, porque los músicos somos prácticos, si las mujeres no van, no hay fiesta. Y si los gringos no iban, las mujeres no iban de lambona. Bueno, buscando su futuro. Exacto, buscando su coconete. Casarse con un guardia su coconete. Para que se la llevara. Entonces, el gringo no podía bailar son ni merengue porque no entiende esa clave. ¿Qué hizo Ñico Lora y su generación? Integró el bombo de la marcha marcial, del one step. Ajá. Tum, tum, tum. Y de ahí sale el bombo todavía, para que bailaran marchando, como si fuera un paso doble. Y es fácil bailar. Y para mí fue un gran aporte, porque el baile permitió que se difundiera el merengue, porque es fácil bailar. ¿Sabes qué, Jochi? Hablabas hace un rato del profesionalismo musical que ha llegado al merengue típico, sobre todo, tomándolo como base, pero también hay mucho empirismo. De hecho, esos grandes intérpretes musicales son empíricos, y los actuales, de hecho, son muchos empíricos que aprendieron sobre la marcha. ¿Tú sientes que dentro de ese empirismo actual igual se le ha sumado al género? ¿Hay aportes reales o es simplemente la repetición de otras cosas que en décadas anteriores vimos? Ok, te voy a aclarar ese asunto, y no solamente a ti, sino a todos los dominicanos. He escuchado mucho, él es bueno, pero no lee música. ¿Y? ¿La música existe sin la lectura? La lectura lo que te puede facilitar el aprendizaje de una canción que tú no conoces. El jazz no se lee. Claro que se lee, todo se lee. Pero digo que los músicos todo se lee, pero dentro de la lectura hay una parte que es leída y una parte improvisada. Que es donde tú puedes decir cuál es tu talento con la improvisación, no con lo que lees. Porque lo que lees todos lo leen. Sí. Y con la improvisación ese es el talento.
Uno le quedan feos y otros bonitos. El bonito es el talento. Entonces, él es bueno, pero no lee música. Mira, yo he visto varios testimonios de músicos impresionantes, como Quincy Jones, como Chick Corea, como Miles Davis, el padre del jazz, que le hicieron esa pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Un músico innato que no haya ido a ninguna escuela? ¿O un graduado en Berkeley, Juilliard, no sé dónde, con poco talento? Porque tuvo el dinero para pagar su universidad. No lo piensan, el que no lee. Claro. Incluso los verdaderos conciertos, fíjate que los concertistas se aprenden de memoria su papel. Porque cuando tú lees, tú estás dedicándole una parte del cerebro a esa función. Y no te expresas como deberías. No proyectas, o sea, lo que debes hacer. Cuando yo tengo un concierto, nadie puede leer, pero hice 32 ensayos, todo escrito. Entonces, ¿qué yo pretendo con eso? Que el músico sume a lo que yo le puse. Hay muchos arreglistas que, no me ponga... No. Yo sé a quién le doy eso. Yo sé quién toca más que yo. Y me gusta eso, o sea, unirlo a mi proyecto. Entonces, que no lea música no importa, eso es irrelevante. ¿Cuántos profesionales se gradúan y se dan cuenta de que eso no era lo de ellos? Sí. O la mayoría son mediocres. Lo más importante de un gerente es detectar el talento de quien está subordinado a él. Aunque tenga el título que sea, tú puedes ser médico y eres un gran gerente. Por ejemplo, tú eres un ejemplo de eso, Jaime. Así Yo es. también. Nos dieron talento, el tuyo y el mío, y tuvimos la suerte de que nos dedicamos a eso. Muchos no la tienen, porque no pueden. Así es. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Yo quiero poner algo de esto de Johnny. Bueno, ya los minutos finales con Jochi Sánchez. Jochi estuvo muy cerca de Johnny Ventura, tan cerca que la muerte de Johnny Ventura ocurre un día que se iba a reunir con Jochi, o sea que murió un par de horas antes de la cita, o menos de 2 horas antes de la cita con Jochi, por eso Jochi 15 minutos. Se le hace difícil hablar de la muerte de Johnny Ventura. Pero ustedes tuvieron un proyecto juntos en portugués. Sí. Tú sabes que mi papá fue músico y la música que él escuchaba todos los días era la música brasileña casi siempre, y jazz también. Y a mí se me quedó eso, parece de chiquito, que yo quería hacer esa música a ritmo de merengue. Y bueno, lo logramos. Se concluyó en el 2020, que lamentablemente fue el año de la pandemia. Lo inscribí en los Grammy, me hicieron un chanchullo y hasta ahora no he dado ningún concierto. Ahí grabaron. Mira, es un proyecto tan bello que todos los cantantes, el talento que se sumó ahí, yo no se lo pedí. Estaban trabajando conmigo en algo y me encontraban haciendo eso y me rogaban para que Mili Quesada, Gilberto, que no pudo grabar por la pandemia porque se complicaron los estudios en Puerto Rico, Johnny Ventura, Gilberto Santa Rosa. Sí, Víctor, Víctor Tolentino, Vilma Olivense. Es un proyecto de temas icónicos brasileños en merengue, con ningún instrumento brasileño. Merengue. No, creo que hay uno que es un berimbau, es una pieza que se llama berimbau, en portugués, pero también se iba a grabar en inglés y en español. Solamente dio tiempo para grabarlos en portugués. Y
Bueno, yo le tengo aquí la foto de lo que Johnny Ventura, con su tatuaje de las dos banderas. Ahí está. Johnny Ventura, él se puso en clases de portugués, pero grabó en español después. Se le hizo un poco difícil, sí. Ese proyecto, si Dios lo permite, los temas de Johnny, que fueron dos, lo acaba de grabar Pavel Núñez, y con todos esos artistas yo pretendo hacer un conciertico en Puerto Plata y en los dos teatros del Nacional. Sí, Nacional. Y Cibao. Sí. Entonces, aparte de eso, cuando Johnny muere, yo había hecho, había un tema que se produjo en el 2014 en mi estudio por un servidor para Néstor Torres, el flautista puertorriqueño, bueno, ganador de Grammy, mi gran amigo. Ese tema era un tema que se grabó en varios países, instrumental. Se grabó en México, se grabó en Colombia y en otros países. Y en cada uno de los países el tema se fusionó con el folclore de cada país. Aquí se había grabado con un merenguero urbano, y en un concierto que tenía Néstor Torres en Sajoma, el domingo pasó por el estudio y yo estaba trabajando merengue de Brasil. Cuando él escuchó uno de los temas, le dice a su manager que me busque el CD de lo que él había hecho. Y yo creía que era para yo escucharlo. Y cuando me lo da, lo rompió. Me dijo, yo quiero que tú me hagas este trabajo. Bueno, le hice el tema, a los 2 días lo llamo, ven a poner tu flauta, que está listo el tema. Era una fusión de tango merengue, porque era para un gran productor argentino, norteamericano, coreógrafo, que no me dijo el nombre por un contrato que tenía. Y yo creo que es un tema instrumental para un músico de jazz prominente. A la semana me llama y me dice que si yo puedo recibir a Johnny Ventura, que le va a poner la voz. Yo, ¿cómo la voz? Y es una canción. Johnny me vendió una idea, y no podía Johnny que venga. El domingo llegó y me dice, oye, yo tengo un problema. Me dice Johnny, yo le he dicho a este señor de que yo tengo esto, pero yo no tengo nada, yo no he hecho nada, fue una idea. Le dije, pues mira, ten ese papel, siéntate en ese escritorio en lo que yo mojo mi jardincito. Y cuando volví tenía un periódico, pero 60 canciones. Y yo, no, vamos a coger la maestra, ching. Entonces, es una disputa entre el merengue y el tango por la milonga, pero bellísimo, que yo se lo voy a poner. Lo sacaron sin darme los créditos y Néstor vino a pedirme excusa por eso. Y lo acepté. De Johnny Ventura, Neo Dance. Así se llama. Sí.